análisis de miembros a tensión, ¿ok? Ya habíamos visto el de las áreas netas, ya habíamos visto el de las resistencias también de algunos ejercicios que no todos me los entregaron. Bien, en este apartado vamos a ver la resistencia nominal, de los miembros a tensión. Y vamos a leer un poquito, ¿no? Un miembro dúctil de acero, dice, sin agujeros y que está sometido a una carga de tensión. ¿Cuál es la carga de tensión? La que tiene sentidos opuestos, ¿no? Van en sentido contrario cuando se estira el elemento, ¿no? Entonces puede resistir sin fracturarse una carga mayor que la que le corresponde al producto del área de su sección transversal por el esfuerzo de fluencia del acero. El esfuerzo de fluencia del acero va a variar dependiendo de la empresa, ¿verdad? Si es ILSA, si es Altos Hornos de México, de Monterrey, si es Icarza, o sea, todos los que se dedican a fabricar el acero van a tener en su acero un esfuerzo de fluencia, ¿vale? Aquí en México se ocupa uno, en otro lugar se ocupará otro, en Puebla se ocupará otro, ¿no? Pero todos están bajo una normativa. Entonces, este valor debe de ser una constante. Bien. Y el área de la sección pues va a variar si es una viga I, si es un ángulo, etcétera, etcétera. Entonces dice que va a soportar una carga mayor, dice, gracias al endurecimiento por deformación. Sin embargo, un miembro a tensión es... Les pido que apaguen su micro porque en la grabación se va a escuchar ese ruido y no lo van a poder escuchar adecuadamente. Va a salir con ruido, ¿no? Entonces, sin embargo, un miembro a tensión cargado hasta el endurecimiento se alarga considerablemente antes de que se rompa, ¿sí? Un hecho que muy probablemente le restará utilidad, pudiendo además causar la falla del sistema estructural del que forma parte del miembro. Es decir, va a fallar, se va a romper y va a pasar a traer a todas las demás estructuras o elementos, ¿no? Entonces, si tenemos un miembro a tensión con agujeros para tornillos, este puede fallar por fractura en la sección neta que pasa por los agujeros. Y por aquí había yo visto unas diapositivas, déjenme ver aquí, estas creo que ya las habíamos visto. Aquí tenemos unas secciones atornilladas como vemos aquí en las imágenes. Aquí tenemos dos vigas, dos vigas W o vigas IPR, una de menor peralte que la otra y cómo se está conectando a una viga mayor con sus respectivos esquemas, ¿no? Las secciones brutas o las secciones totales de los elementos atornillados, estábamos leyendo aquí en el esquema o en el reglamento que dice que la sección neta, ¿verdad? Puede fallar, sí, puede fallar por fractura, donde pasan los agujeros. Por ejemplo, aquí se hicieron unos agujeros para meter estos tornillos y estos elementos estaban a tensión. Estas son pruebas de laboratorio. Entonces, por estos agujeros puede fracturarse o romperse o quebrarse, ¿verdad? La unión de dos elementos estructurales. Es una rotura. Entonces, se tiene que considerar el área neta, el área que se les está descontando, por ejemplo, a la placa o al perfil, en esa sección, ¿okay? Bueno, entonces, esta carga de falla puede ser más pequeña que la carga requerida para plastificar la sección bruta, sin considerar los agujeros. Bueno, se debe tener en cuenta que la parte del miembro que tiene una área transversal reducida por los agujeros es muy corta comparada con su longitud total. Aunque la condición de endurecimiento
por deformación se alcanzará rápidamente en la porción del área neta del miembro. La plastificación de esta zona no es realmente un estado límite de importancia, ya que el cambio total de la longitud del miembro debido a esa plastificación en esta parte tan corta puede ser despreciable. Bien. Aquí tenemos las fórmulas o las expresiones, ¿verdad? Hay dos métodos de cálculo de acuerdo al AISC, Instituto Americano de la Construcción del Acero, en su apartado D2, estipula la resistencia nominal de un miembro a tensión por medio de la variable P sub n. Aquí está, P sub n, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula P sub n? Dice que hay dos métodos. El método de LRFD, que son el método de las cargas factorizadas, LRFD, y el método de ASD, el diseño permisible, ¿verdad?, por esfuerzos. Aquí dice resistencia permisible a la tensión y resistencia de diseño a la tensión por el método LRFD y el método ASD. Son dos métodos y cada uno de esos dos métodos tiene sus ecuaciones. Se van a calcular dos ecuaciones por cada método, por lo tanto tendremos 4 ecuaciones. Bien, para el método de LRFD se considera un factor de reducción de 0.9, ¿sí?, para la resistencia de diseño a la tensión, y para la resistencia de diseño a la fractura, por el mismo método, considera un factor de reducción de 0.75. Entonces, el 0.75 y el 0.9 pertenecen al método LRFD por dos estados límite. Uno es diseño a la tensión y el otro es diseño a la fractura. Ese es el método LRFD. Y el método ASD está sombreado, maneja su factor de resistencia de 1.67 y de 2. Aquí abajo lo vemos, de 2. Bueno, uno es por la resistencia permisible a la tensión y resistencia permisible a la fractura. O sea, es igual que en el método anterior, nada más que usa dos factores diferentes. Entonces ya tenemos 4 ecuaciones, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas 4 ecuaciones. La primera sería, voy a marcarlas, esta para el método de LRFD, y el otro método, que es el de la fractura, es esta otra fórmula para método LRFD. Y para el método de ASD vamos a tener también aquí otras fórmulas. Sería esta. Voy a cambiarle el color para que se pueda diferenciar. Vamos a poner un verde. Ahí está. Igual esta otra, a ver, permítame. Propiedades, establecer, cerrar. ¿Okay? Y ahora esta otra, que es por la fractura. Ahí están las 4 ecuaciones, ¿no? Las amarillas corresponden al método LRFD y las verdes corresponden al método ASD. Tienen diferentes factores de reducción. Okay. La fórmula es, para la primera, es igual al factor de reducción por FY, que es el límite de fluencia, por el área de acero de la sección. Es decir, por ejemplo, de una placa, su área de acero, su AG, sería A sub G, sería esta zona. ¿Okay? Bueno, entonces vemos que para la resistencia de diseño a la tensión en ambas ecuaciones de ambos métodos ocupan el valor de AG, es decir, toda el área de su sección transversal, sin descontarle tornillos ni agujeros. Y para la resistencia de diseño a la fractura, también para ambos métodos, utiliza dos variables, FU
Este valor de FU va a ser también constante dependiendo del tipo de acero que se ocupe. Y A sub E es el área efectiva, es decir, es el AG de aquí de esta barra menos el área de tornillos o de agujeros que pasen por esta barra, ¿verdad? Si tenemos 2, 3 líneas de tornillos, etcétera. Es su sección más crítica, la que habíamos calculado con áreas netas. Entonces, el área efectiva por FU por su factor de resistencia, ese va a ser igual a la resistencia nominal de ese elemento estructural. Entonces, tenemos 4 ecuaciones. Vamos a ver. En estas expresiones, FY y FU son los esfuerzos mínimos de fluencia y de tensión especificados respectivamente. AG es el área bruta del miembro, o sea, es toda el área, y eso lo encontramos en las tablitas. A sub E es el área neta efectiva, que se supone resiste la tensión en la sección a través de los agujeros. Ahora, esta área puede ser más pequeña que el área neta real. Acuérdense que el área neta real es esta área que ya obtuvimos, pero se multiplica por un factor todavía de reducción, un factor U. ¿Sí? Un factor U. Vamos a poner aquí un factor U. Bueno, vamos a ver qué es ese factor U. Entonces, debido a las concentraciones de esfuerzo y a otros factores que se analizan en otra sección. Bien, en la tabla 1.1 de este manual o de este libro, se proporcionan valores de FY y FU. Bueno, ¿cuáles son esos factores de FY y de FU? Vamos a ver aquí. Esa tabla es esta. A la que hace referencia el artículo anterior es esta, la tabla 1.1. Son especificaciones aplicables de la ASTM, es American Standard Testing Materials, que es prueba de materiales americanos estándar, para diversos perfiles estructurales, y aquí los tenemos: W, M, S, HP, C, MCL, HSS, redondo y tubo. ¿A qué se refieren estas nomenclaturas? Bueno, estas se refieren, vamos a ver si las tengo por aquí, las vamos a buscar, a ver si en esta parte está. Las abrimos con Excel y ya las habíamos visto en algún momento. Son estas, las W, déjenme hacerlo un poco más grande. Ahí se puede ver parte, ¿no?, en la pantalla de estas fórmulas. Déjenme hacer más. Ajustarlo a la ventana de grabación. Ahí está. Ahí están las formas, ¿no?, que nos habla el manual, la tablita. Forma WSMHP son de este tipo, forma CMC de este tipo, WT de este tipo, ángulos y dobles ángulos. Entonces, para cada una de estas, acá tiene sus propiedades, ¿verdad? Vamos a regresarnos aquí. Entonces, estas son las formas que viene aquí, series de perfiles aplicables. Bien, aquí viene el tipo de acero, al carbono, de baja aleación, de alta resistencia, y aquí las últimas son de resistencia a la corrosión. La que nosotros ocupamos mucho es la designación acero A36 o grado 36, ¿no? Y donde está en color negro dice que son recomendables estas formas de perfiles, la tipo M, la tipo S, la tipo C, la tipo MC y la tipo L. Son recomendables para usar acero A36. A ver, la M y la S. ¿Cuál es la M y la S? La M es esta viga y la S son estas vigas recomendables, ¿no? También dice que se recomienda la C, MC y L. La C, o sea, tipo canal, MC y los ángulos. Bueno, son las recomendables. Para el grado, por ejemplo, de baja aleación de alta resistencia, es otro ejemplo, A572, grado 50,
se recomienda el tipo HP. Vamos a ver HP, si aquí lo encontramos. HP, que es también de este tipo, ¿no? Bueno, fíjense. Ahora, cada tipo de esta designación del tipo de grado de acero tiene dos valores. Uno es el FY, como decíamos aquí en el artículo, FY y FU. Estos datos están en kilolibras por pulgada cuadrada, también lo podemos transformar en kilos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, para el A572 grado 50 tiene un límite de fluencia de 50 y un esfuerzo de tensión FU de 65. Estos valores son constantes para usarlos en las ecuaciones. Bien, vamos a regresar a en donde estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está el FY y el FU que mencionábamos. Bien, para miembros a tensión que consisten en perfiles de acero laminado, existe en realidad un tercer estado límite, el bloque de cortante. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, hasta aquí esto lo vamos a ver posteriormente. Vamos a continuar. Las áreas netas ya las habíamos realizado y es descontar los tornillos, ¿verdad? De las áreas brutas de los perfiles estructurales, y por ahí hacíamos un ejercicio de ese, ya habíamos visto esto, ¿no? Y ya habíamos realizado unos ejercicios. Bien, vamos ahora a, después de esto, a usar esas ecuaciones, las áreas netas efectivas, ¿ok? ¿Qué es una área neta efectiva? Si un miembro que no sea, bueno, en pocas palabras, las áreas netas efectivas son las áreas netas calculadas anteriormente, lo que ya habíamos hecho, ¿vale? Multiplicado por un factor de reducción U. ¿Cuánto vale ese factor de reducción U que se encuentra aquí? U. Bueno, ese factor de reducción U va a ser determinado por el tipo de perfil, el tamaño, etcétera. Ese factor U lo tenemos también aquí en unas tablitas. Aquí está el factor de retraso de cortante U. Aquí vale U igual a 1, aquí 1 menos X sobre L, aquí 1 igual a 1, aquí tiene otros factores, otros valores, U igual a 70, a 0.7, a 0.8, a 0.60, etcétera. Dependiendo el tipo que aplique, por ejemplo, aquí tiene el caso 1, el 2, el 3, hasta el caso 8, hasta el caso 8. ¿Okay? Por ejemplo, el caso 1 dice: todos los miembros a tensión donde la carga de tensión se transmita directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal mediante tornillos o soldadura. ¿Vale? Esto aplica a todos los elementos excepto en los casos 4, 5 y 6. Es para todos los miembros excepto 4, 5 y 6, ¿ok? Y va a valer igual a 1. El caso número 2, vamos a ver. También dice, son todos los miembros a tensión excepto placas y HSS. ¿Qué es un HSS? Vamos a ver aquí si aparece. El HSS, vamos a ir más hacia la... Ahí está. Este es el HSS, es un tubular rectangular, ¿okay? Entonces dice que es para todos los miembros a tensión excepto placas y HSS, donde la carga de tensión se transmite a algunos, pero no a todos los elementos de la sección. Por ejemplo, aquí tenemos una sección y la carga puede estar nada más en la parte superior y no en la inferior, o en este ángulo puede estar nada más en un ala y en la otra no. A eso se refiere, ¿no? Pero no a todos los elementos de la sección transversal. Mediante tornillos o soldadura, cualquiera de los dos. La soldadura longitudinal, es decir, a lo largo de todo, ejemplo, de tu ángulo, a lo largo, aquí tengo un ejemplo. Aquí mismo está. O sea, una soldadura a lo largo de tu perfil, ¿vale? También a lo largo de la sección transversal. Dice, o soldadura longitudinal en combinación con soldadura transversal, que sea alterna, por ejemplo para los tipos W, M, S, HP,
puede usarse el caso 7, en forma alterna puede usarse el caso 7. Para los ángulos puede usarse el caso 8. Vamos a ver el caso 7. El caso 7 dice que U puede valer uno de esos dos valores, ahora sí que dos valores, ¿no? Cuando el patín está conectado con 3 o más tornillos, ¿sí? Dice que U es igual a 0.90 cuando su patín, el ancho del patín, es mayor a 2/3 partes del peralte. Y cuando es menor a las 2/3 partes del peralte vale 85.85. Y cuando está conectado el alma con 4 o más sujetadores vale U igual a 0.70. ¿Cuál es el alma? Bueno, cuando los tornillos estén aquí en su sección vertical. Este es el alma, este es el patín. ¿Ok? Bueno, a eso se refiere el valor de U. Bien, el valor del coeficiente de reducción U está afectado por la sección transversal del miembro y por la longitud de su conexión. Y aquí se representan en las tablitas, ¿no? Bueno, vamos a ir más adelante. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Aquí hay un valor de U. Por ejemplo, aquí dice, este es un ala, un ángulo, y en un ala o en un lado está sujeto por tornillos a una placa, ¿verdad? Se va a obtener su valor X, no es valor X, es su excentricidad. Tiene una línea arriba de la X, significa la excentricidad o la distancia que hay de la cara exterior del ángulo, de esta cara, hacia el centro de gravedad del ángulo, que está representado por esta línea punteada. Ese es el valor de distancia, ¿verdad? Bueno, acá no dice cómo se llama, pero es la distancia. Entonces sería U es igual a 1 menos esa distancia entre la longitud. La longitud es, vamos a ver aquí para ver qué se trata. Dice,